Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, les aseguro que los va a dejar con la boca abierta. Porque hoy vamos a hablar de Halil İbrahim Ceylan. Así es. El galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Y no vamos a hablar solo de sus series, de sus papeles, ni de su increíble atractivo. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en sus revelaciones. Sí, lo escucharon bien. Revelaciones impactantes. Cosas que quizás no sabían. Cosas que los sorprenderán. Cosas que, bueno, mejor que sigan viendo. Antes de que empecemos con este bombazo de información, quiero recordarles que se suscriban a mi canal. Sí, por favor. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y quiero que sean los primeros en verlo. Además, suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben. Suscríbanse. Y ahora sí, vamos al lío. Halil İbrahim Ceylan, un nombre que resuena en los oídos de miles, especialmente después de su éxito arrollador en la serie Emanet, o Legado como la conocemos por estos lados. Su personaje, Yaman Krml, un hombre frío, distante y con un corazón aparentemente de piedra, logró conquistarnos con su evolución y su romance con la dulce y tierna Seher. Pero, ¿quién es Halil İbrahim Ceylan realmente? Más allá de la pantalla, más allá de los reflectores, más allá de los papeles que interpreta. ¿Qué hay detrás de esa mirada que derrite glaciares y de esa sonrisa que ilumina la pantalla? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque Halil İbrahim Ceylan no siempre fue el galán que conocemos hoy. De hecho, su camino hacia la fama no fue precisamente un lecho de rosas, adornado con pétalos de rosa y serenatas constantes. Empezó desde abajo, luchando por sus sueños, trabajando duro y demostrando que el talento y la perseverancia son la clave del éxito. Y créanme, la perseverancia es algo que Halil İbrahim Ceylan tiene en abundancia. Una de las revelaciones más sorprendentes, y aquí agarren sus pañuelos porque quizás necesiten secarse una lagrimita de sorpresa, es que antes de dedicarse por completo a la actuación, Halil İbrahim Ceylan era modelo. Sí, así como lo oyen. Y no solo eso, también era cantante. De hecho, lanzó un par de sencillos que, aunque no alcanzaron la fama mundial, no se convirtieron en himnos generacionales que todos cantáramos a coro, le permitieron explorar su faceta artística y conectar con el público. ¿Se imaginan a Yaman Krml cantando una balada romántica? Yo sí. Y debo decir que su voz no está nada mal. Pueden buscar sus canciones en internet, se sorprenderán. No esperen un Pavarotti, pero tiene un timbre agradable y una sensibilidad que se nota en cada nota. Y aquí es donde me pregunto, ¿qué tipo de música escuchaba Halil İbrahim Ceylan cuando era niño? ¿Quiénes eran sus ídolos musicales? ¿Quizás Tarkan, el rey del pop turco? ¿O tal vez se inclinaba más por la música tradicional turca? Son preguntas que quizás nunca tengamos respuestas, pero que sin duda alimentan nuestra curiosidad. Pero la música no era suficiente para Halil. Él quería más. Él sentía que tenía algo más que ofrecer. Y fue entonces cuando decidió dar el salto a la actuación. Empezó con pequeños papeles en series de televisión, trabajando duro, aprendiendo de sus compañeros, observando a los actores consagrados en el set, absorbiendo cada consejo y perfeccionando su técnica. No fue fácil. Hubo muchos rechazos, muchas puertas cerradas, muchos castings donde salió con el corazón apesadumbrado, muchas noches de frustración y duda. ¿Se habrá preguntado, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Tengo lo que se necesita? Pero él nunca se rindió. Él sabía que tenía lo que se necesitaba para triunfar. Esa llama interna lo impulsaba a seguir adelante. ¿Se imaginan las audiciones a las que habrá asistido? Los nervios antes de cada casting. La competencia feroz que existe en el mundo de la actuación. Es un mundo cruel donde solo los más fuertes sobreviven. Pero Halil İbrahim Ceylan demostró ser uno de ellos. Un luchador incansable que no se amilanó ante la adversidad. Y luego llegó Emanet. La serie que lo catapultó a la fama internacional. Un papel que le permitió demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Yaman Krml se convirtió en un fenómeno. Un personaje que amamos odiar, que nos hacía sufrir, reír, llorar y soñar.
Un personaje complejo con un pasado tormentoso y un corazón herido que encontró la redención en el amor de Seher. Y gran parte de ese éxito se debe a la increíble interpretación de Halil İbrahim Ceylan. Pero, ¿qué hay detrás de esa mirada intensa, de esa sonrisa seductora, de esa presencia magnética que nos hipnotiza cada vez que lo vemos en pantalla? Pues aquí viene otra revelación importante. Halil İbrahim Ceylan es una persona muy reservada. No le gusta hablar mucho de su vida personal. Prefiere mantener su intimidad alejada de los focos. Y eso, en un mundo tan expuesto como el del espectáculo, es algo admirable. En un mundo donde las redes sociales parecen dictar nuestras vidas y donde la sobreexposición es la norma, Halil İbrahim Ceylan elige el camino de la discreción. Y eso, mis amigos, es digno de elogio. Sin embargo, a pesar de su hermetismo, algunas cosas se han filtrado. Sabemos que es un hombre muy familiar. Que adora a sus padres y a sus hermanos. Que valora mucho la amistad. Que le gusta pasar tiempo al aire libre, disfrutando de la naturaleza. Que es un apasionado del deporte. Y que tiene un gran sentido del humor. Aunque no lo parezca, Halil İbrahim Ceylan es una persona muy divertida y espontánea. ¿Qué tipo de actividades al aire libre le gustan? ¿Senderismo? ¿Ciclismo? Quizás le gusta simplemente sentarse a contemplar un atardecer con una taza de té turco en la mano. ¿Y qué deportes practica? ¿Fútbol? ¿Baloncesto? O tal vez es un aficionado al boxeo. Son detalles que nos acercan a su lado más humano y que nos permiten conectar con él a un nivel más personal. Pero quizás la revelación más impactante de todas es su corazón. Sí, su corazón. Porque detrás de esa imagen de hombre duro y frío, se esconde un ser humano sensible, empático y con una gran capacidad de amar. Halil İbrahim Ceylan es una persona comprometida con causas sociales. Colabora con varias organizaciones benéficas y utiliza su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Es un defensor de los derechos de los animales. Y un ferviente creyente en el poder del amor y la bondad. ¿Qué tipo de organizaciones benéficas apoya? ¿Cuáles son las causas que le tocan el corazón? ¿Cómo utiliza su fama para generar un impacto positivo en el mundo? Estas son preguntas que nos ayudan a comprender su verdadera esencia y a admirarlo aún más. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar. Porque a veces nos dejamos llevar por las apariencias. Juzgamos a las personas por lo que vemos en la pantalla o por lo que leemos en las revistas. Pero nos olvidamos de que detrás de cada rostro hay una historia. Detrás de cada personaje hay una persona. Detrás de cada celebridad hay un ser humano con sus virtudes y sus defectos, con sus sueños y sus miedos, con sus alegrías y sus tristezas. Halil İbrahim Ceylan es un ejemplo de ello. Un hombre que ha luchado por sus sueños, que ha superado obstáculos, que ha aprendido de sus errores y que ha logrado alcanzar el éxito sin perder su esencia. Un hombre que, a pesar de la fama y el reconocimiento, sigue siendo humilde, sencillo y cercano a su público. Y eso, mi gente, es lo que lo hace tan especial. Eso es lo que lo convierte en un verdadero ídolo. Un ídolo que no solo nos cautiva con su talento, sino que también nos inspira con su ejemplo. Un ídolo que nos demuestra que se puede ser exitoso y al mismo tiempo, mantener los pies en la tierra y el corazón lleno de bondad. Ahora bien, sé que muchos de ustedes están esperando que hable de su vida amorosa. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, como ya les dije, Halil İbrahim Ceylan es una persona muy reservada en este aspecto. No le gusta hablar de sus relaciones sentimentales. Prefiere mantener su vida amorosa alejada del escrutinio público. Sin embargo, los rumores siempre están a la orden del día. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos. Pero hasta ahora, ninguna de esas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Halil İbrahim Ceylan siempre ha mantenido silencio al respecto. Y eso, obviamente, alimenta aún más la curiosidad de sus fans. ¿Estará esperando a su Seher en la vida real? ¿Buscará una mujer que le robe el corazón con su dulzura y su bondad? Lo que sí sabemos es que es un hombre muy romántico. Que cree en el amor verdadero. Que busca una relación estable y duradera. Y que sueña con formar una familia. Pero, ¿quién será la afortunada que conquiste su corazón? Esa es una pregunta que por ahora, sigue sin respuesta. Quizás esté esperando a que el destino cruce su camino con el de la mujer ideal.
Quizás esté enfocado en su carrera y no tenga tiempo para el amor. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que Halil Ibrahim Ceylan es un hombre muy atractivo, talentoso y con un gran corazón. Y que seguramente encontrará el amor cuando menos lo espere. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Y hablando de trabajo, ¿qué le depara el futuro a Halil Ibrahim Ceylan? Pues parece que tiene varios proyectos en puerta. Se rumora que está trabajando en una nueva serie de televisión que promete ser un éxito arrollador. También se habla de una posible incursión en el cine, quizás en una película de acción o en un drama romántico. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que vuelva a sorprendernos con su música. Quizás un álbum completo con baladas románticas y canciones con ritmos turcos. Lo que sí es seguro es que Halil Ibrahim Ceylan tiene mucho que ofrecer. Y que seguirá conquistando corazones alrededor del mundo con su talento, su carisma y su encanto. Así que estén atentos porque estoy segura de que nos dará muchas sorpresas en el futuro. Prepárense para verlo brillar aún más en la pantalla grande y en la pantalla chica. Y bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de estas revelaciones impactantes sobre Halil Ibrahim Ceylan. Un hombre que sin duda tiene mucho que decir y mucho que ofrecer. Un hombre que nos inspira a perseguir nuestros sueños, a ser perseverantes y a mantener la humildad a pesar del éxito. En resumen, hoy hemos hablado de cómo Halil Ibrahim Ceylan no siempre fue actor, sino que empezó como modelo y cantante. También vimos cómo luchó por sus sueños y superó obstáculos hasta alcanzar la fama con Emanet. Descubrimos que es una persona reservada, familiar y comprometida con causas sociales. Y por último hablamos de su vida amorosa, que sigue siendo un misterio para muchos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Y sobre todo, espero que les haya servido para conocer un poco más a Halil Ibrahim Ceylan, un hombre que merece todo nuestro respeto y admiración. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas revelaciones? ¿Cuál fue la que más les sorprendió? ¿Qué piensan de Halil Ibrahim Ceylan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué opinan de este galán turco que nos tiene a todos enamorados. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya saben. Denle like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, sigan soñando a lo turco.